todos tengáis sitio, que no estamos acostumbrados a tener tanta gente, estamos muy contentos. Y hablando del tema de tanta gente, pues ante todo quisiera agradecer a las participantes de esta charla, pues Nico Lodia, a mi izquierda, a vuestra derecha, que viene de República Democrática del Congo, viene de Kinshasa y es responsable de una ONG ahí, representante de Kinshasa, de una ONG que se llama Acción contra la Impunidad y a favor de los derechos humanos. Quisiera agradecerle en nombre de Amnistía Internacional por este gran viaje que ha hecho a España para hablarnos de la situación en Congo. Y quisiera agradecer a dos profesoras que vienen de la Facultad de Derecho, Marta León y Marta del Pozo, que a lo mejor conocéis. Bueno, Marta León, a mi derecha, más derecha, y Marta del Pozo, que han aceptado con mucha amabilidad a participar de esta mesa redonda. Ambas son especialistas en tema de género, imparten clases en el máster interdisciplinario de género. Marta León es especialista en Derecho Constitucional, profesora en la USAL de Derecho Constitucional. Imparte clases en el grado de Derecho y en Ciencias Políticas, en el máster. Es miembro de muchos grupos de investigación, entre los cuales Derecho y Libertades en la Sociedad Actual, miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional, etcétera, muchas cosas. Y Marta del Pozo, también profesora de Derecho, pero de Derecho Procesal. Imparte clases en la licenciatura de Derecho, en la Escuela General de Policía de Ávila, en el máster y el doctorado de Género, entre otras cosas. Y es miembro del Centro de Estudios de la Mujer de la USAR, miembro fundador del grupo de investigación, a ver si lo digo bien, UDQ, y entre sus publicaciones se destaca la monografía sobre violencia doméstica y juicio de faltas. Por tanto, tenemos a tres especialistas sobre temas de género. Nosotros lo organizamos, somos Amnistía Internacional, el grupo de Salamanca. Organizamos esta mesa redonda, obviamente, para celebrar el Día de la Mujer y en una campaña de Amnistía Internacional que se llama Nosotras exigimos justicia ya, que trata de las zonas de conflicto y posconflicto, concretamente Colombia y República Democrática del Congo, y de la impunidad de los crímenes sexuales en dichas zonas. Impunidad de crímenes sexuales y de muchísimos otros crímenes, no es solo crímenes sexuales. Para empezar, un poco antes de empezar el acto, además de agradecer a las participantes, quisiera agradecer a la Oficina de Cooperación de la USAL que nos ha permitido difundir el acto, y también dar muchas gracias a Ángela Figueroa que nos ha dado consejos y nos ha permitido también difundir el acto. Muchas gracias. Y antes de empezar quisiera contaros una pesadilla. No es que se me dé mucho por el psicoanálisis hoy, pero quisiera contaros una pesadilla. Se tratan de dos hermanas, una de 17 años, que están solas en casa. Llaman a la puerta y abren creyendo que es su padre que quiere entrar. Pero quien entra es un grupo de paramilitares. Las secuestran y las llevan antes de soltarlas. Esta pesadilla ha sucedido en Colombia en el 2009. No se atrevieron a denunciar los hechos porque a los pocos días recibieron amenazas por parte de los dichosos paramilitares. Al final, la familia decidió abandonar su hogar y marcharse a otra población. La justicia, en este caso, no existe, ni tampoco para el centenar de mujeres que en 2011 fueron violadas por miembros del ejército en un pueblo congoleño de Nyaquiere. Pero lo más grave es que estos sucesos no son algo aislado. La violencia sexual es un elemento sistemático y generalizado en conflictos internos como el de Colombia o el de la República Democrática del Congo. Estos ataques contra mujeres y niñas se han convertido en un arma de guerra a la que recurren rutinariamente tanto grupos armados como las fuerzas de seguridad del propio Estado. Además del enorme sufrimiento de las víctimas, buscan aterrorizar a las comunidades para que acepten el dominio de uno u otro bando. La violencia sexual en conflictos armados puede constituir crimen de guerra o de lesa humanidad.
Es un acto execrable que exige una respuesta contundente y efectiva. La justicia, ya sea colombiana, ya sea congoleña o de cualquier otro país, debe perseguir y juzgar a los responsables y restituir la dignidad a las víctimas. Debemos acabar con la impunidad. Esto es lo que pedimos desde Amnistía Internacional. Os vamos a hacer circular peticiones para ambos casos, el de República Democrática de Congo y el de Colombia, por si os apetece firmar. Y sin más detenimiento, vamos a dar la palabra a Marta Alonso. Marta León Alonso, lo siento, me ha salido antes. Que nos va a hablar un poco del balance y introducir un poco el tema. Muchas gracias. Bien, se me oye bien, ¿verdad? Buenas tardes. Antes de comenzar mi charla, quiero dar las gracias a Amnistía Internacional Salamanca por haberme invitado a participar en este acto. Es un placer enorme para una universitaria como soy yo colaborar con Amnistía, porque considero que su trabajo es fundamental para la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento a la organizadora del acto, que ha sido tremendamente amable con nosotras, y también quiero agradecer a todo el público aquí presente que ha acudido a este acto en una tarde tan soleada y tan bonita como la de hoy. Como saben ustedes, o como sabéis vosotros, hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. La ONU decidió que este fuera nuestro día en el año 1975. La elección de esta fecha no ha sido casual. Si repasáis los datos que circulan, sobre todo en Internet, hay varias versiones sobre el por qué se eligió este día en concreto. Una de las versiones más extendidas cuenta que en el año de 1857, en la ciudad de Nueva York, un 8 de marzo precisamente, durante una huelga en una fábrica textil, murieron 130 mujeres trabajadoras de esa fábrica abrasadas por las llamas de un incendio que parece ser que fue provocado por el propietario de la misma fábrica. Estas mujeres perdieron su vida por reivindicar mejoras laborales y porque se respetasen sus derechos sociales. Siglo y medio después, en pleno siglo XXI, y a pesar de los muchos avances que se han producido, lamentablemente tenemos que seguir alzando la voz y reivindicando que cesen las violaciones de derechos humanos. Repasando la prensa nacional estos días y esta mañana, me han sorprendido más que nunca los titulares y las noticias relacionadas con esta efeméride. En la mayoría de los periódicos, si os habéis fijado, se utiliza el verbo celebrar. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, telediario de la 1 a las 3 de la tarde. En un periódico nacional decía también: el Ayuntamiento de Madrid celebra el Día Internacional de la Mujer con diversas actividades. Ayer El Mundo, por la tarde, a última hora, el Museo Thyssen celebra el Día Internacional de la Mujer. Estamos celebrando. Pero tal vez lo que más me ha sorprendido de todo lo que he visto durante estos días ha sido la publicidad que aparecía vinculada a la versión digital de un periódico, no voy a decir el periódico, que era la que tenéis ahí. Si eres una mujer in, que es una mujer in, no una mujer out, celebra el 8 de marzo depilándote las cejas por solo 3 euros. Ya, y viene la dirección del salón de belleza, en concreto en la ciudad de Málaga. Este anuncio, que parece totalmente inocente, está transmitiendo un mensaje equívoco que nos hace olvidar la razón de fondo por la cual
se creó el Día Internacional de la Mujer. Sería muy triste que el 8 de marzo se convirtiera en un reclamo publicitario, por ejemplo, para el Corte Inglés, como lo es el Día del Padre o el Día de la Madre. Por este y otros motivos, creo que habría que replantearse si es correcto o no hablar de celebración en una fecha como la de hoy. Si no les importa, si nos importa, yo preferiría que el día 8 de marzo fuera un día para la reflexión. Para reflexionar y analizar qué hemos hecho hasta ahora y qué nos falta por hacer para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Por eso, en mi intervención de esta tarde voy a tratar de exponer los logros y los desafíos en materia de derechos humanos de las mujeres. Empecemos por analizar los logros. Seguramente muchos de ustedes ya conocen la historia de los derechos humanos de las mujeres, pero permítanme que haga un brevísimo repaso. El inicio de la lucha a favor de los derechos de las mujeres se sitúa a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Sin embargo, el movimiento revolucionario francés no tuvo en cuenta a las mujeres. Esta exclusión fue denunciada por una activista francesa, Olympia de Gouges, que fue la redactora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En esta declaración, que es paralela a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se reivindica la igualdad entre mujeres y hombres. La historia de esta mujer, de esta activista francesa, bueno, pues fue bastante interesante, pero a la vez muy complicada. Se casó muy temprano, con 17 años, su matrimonio fue un desastre. Incluso se le atribuye una frase, que no sé si es cierta, según la cual la tumba del amor es el matrimonio. Olympia, que era una activista, se enlistó por Robespierre y terminó perdiendo la cabeza, no por Robespierre, sino guillotina. La declaración de Olympia no se explica ni se incluye en los manuales de derecho constitucional. No existe para los estudios de derecho constitucional. Otro hito en esta conquista de los derechos de las mujeres lo marcó, sin lugar a dudas, el movimiento sufragista, que, como saben ustedes, reivindicaba el derecho al voto de las mujeres y su incorporación a la vida pública. En España, el debate sobre el derecho al voto de las mujeres se planteó durante la elaboración de la Constitución Republicana de 1930. Este debate, ¿y ahora qué pasa? Este debate fue protagonizado por dos diputadas, Clara Campoamor y Victoria Kent. Victoria Kent era contraria a reconocer el derecho al voto de las mujeres. Y la razón que daba esta señora diputada era que las mujeres españolas de los años 30 bueno, pues estaban muy influenciadas por la opinión de sus maridos y de sus confesores, y por lo tanto permitir el voto de la mujer era abrir las puertas y favorecer el triunfo de la derecha. Frente a este discurso de Victoria Kent tenemos a Clara Campoamor, que hizo una defensa preciosa del voto femenino, defensa que tuvo su resultado porque finalmente en la Constitución republicana se reconoce el derecho al voto en igualdad de condiciones. Guerra Civil Española y qué ocurre con las mujeres en nuestro país. Durante 40 años volvemos a un sistema patriarcal, las mujeres quedamos relegadas a un segundo plano y se institucionaliza el
las normas y las leyes que se aprobaron y se aplicaron durante esas 4 décadas. Como muchos de ustedes saben, porque ya me lo han oído contar en otros foros, son muy llamativas, por ejemplo, las normas que contiene el Código Civil. La mujer no tenía capacidad de obrar para comprar una casa, para abrir una cuenta, para poder tener el pasaporte, necesitaba la autorización de su esposo. Las mujeres éramos consideradas como menores y se nos equiparaba jurídicamente, según dice el Código Civil, a los locos, a los dementes y a los sordomudos que no sabían escribir. Esto por lo que se refiere a las leyes civiles. Las leyes penales consideraban a la mujer como un objeto de posesión masculina. Fíjense ustedes, en el Código Penal del año 1944 se reincorpora el usolicidio por causa de honor, casi nada, en virtud del cual el hombre que mataba a su esposa, sorprendida en adulterio, sufría tan solo pena de destierro de su localidad. Si la mataba, lo desterraban. Si solo le causaba lesiones, el marido ultrajado quedaba libre de toda culpa. Código Penal de 1944. En cuanto a las infidelidades, pues evidentemente recibían un trato distinto dependiendo de cuál fuese el cónyuge infiel. Si el infiel era él, no hablábamos de adulterio, era simplemente amancebamiento. Y además, dice el Código Penal, para que exista delito, se exige la habitualidad y la permanencia de la relación extramatrimonial. Por el contrario, si la infiel era ella, entonces sí que era un adulterio. Y se le castigaba, aunque solo hubiese mantenido una relación sexual con un hombre distinto a su marido. En el Código Penal del año 1944, también, como no, se castigaba el aborto, pero la pena era menor si la práctica del aborto se hacía por motivos de honor. Las agresiones sexuales durante la época franquista eran considerados delitos contra la honestidad. Y fíjense ustedes, el violador podía eludir la cárcel si obtenía el perdón de la víctima o si la llevaba al altar. Si se casaba con ella, no pasaba nada. Insisto, Código Penal de 1940. Esta situación se mantendrá hasta el año 1975, se inicia la transición y finalmente se aprueba la Constitución. Mientras España vive 40 años de oscuridad, en el resto del mundo las cosas habían comenzado a cambiar. En concreto, en el año 1948 se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración, en su redacción inicial, se llamaba Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero he de aquí que en la comisión redactora del texto estaba esta señora que tienen ustedes en la diapositiva, Eleanor Roosevelt, que consideró que si se incluía la referencia a derechos del hombre, se estaba excluyendo a las mujeres. Y por lo tanto, finalmente se optó por la redacción que hoy conocemos todos. Este texto constituye un compromiso ético destinado a todos los estados y va a servir de fundamento a todas las normas internacionales que con posterioridad se van a aprobar en materia de derechos humanos en el seno de la ONU. Por ejemplo, tenemos dos pactos internacionales sobre derechos civiles, políticos y sociales. De todos estos derechos se dice que son universales, innatos, inviolables, irrenunciables. Sin embargo, la realidad demuestra que
aunque estos derechos se reconocen en tratados internacionales, ni son universales, ni son inviolables, especialmente cuando su titular es una mujer. Los derechos de las mujeres se han visto limitados o directamente anulados. Son muchos los ejemplos sobre violaciones de los derechos humanos. Violencia física, psíquica, económica, casos de prostitución, tráfico de niñas y de mujeres, mutilaciones genitales, la utilización de la violación sistemática como arma en conflictos, la esterilización forzada, el aborto forzado, limitación del derecho a la salud, limitación del derecho a la educación, limitación de la libertad de expresión, de religión, de reunión. En definitiva, lo que se persigue es que la mujer se subordine en sus acciones, en su pensamiento, a su padre, a su marido, a sus hermanos e incluso a sus hijos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ha ocurrido? Está ocurriendo y seguirá lamentablemente ocurriendo. La razón principal es que a lo largo de la historia se han introducido patrones sociales y culturales que han provocado un trato discriminatorio y desigual de las mujeres. Es lo que se conoce como discriminación por razón de género. Ya sé que la expresión género no gusta y que causa mucha polémica, pero nos guste o no, es el término que hoy tenemos para identificar este tipo concreto de discriminación, que se fundamenta en diferencias artificiales, aprendidas e impuestas y que por lo tanto se pueden modificar. El sexo y el género son conceptos diferentes y hay que explicar por qué, para que la ciudadanía lo entienda. El sexo tiene que ver con aspectos fisiológicos, biológicos. El género no. El género incide en una serie de diferencias artificiales construidas sobre la discriminación, sobre la subordinación de la mujer al hombre. Esas diferencias de género han llevado a asumir roles más ventajosos para los hombres en perjuicio de los derechos de la mujer. Por eso, el ideal de sociedad, al menos para mí, sería aquel donde no hubiese género, donde no hubiese diferencias impuestas para favorecer a los hombres y someter a las mujeres. Lo que ha hecho la famosa perspectiva de género, que suscita tanta polémica y tanto debate, es centrar la atención, centrar el foco sobre estas diferencias que, insisto, son artificiales. La perspectiva de género hace un diagnóstico, analiza cuál es el problema y de lo que trata es de buscar soluciones al problema, utilizando distintos instrumentos. Uno de esos instrumentos, es el derecho, las leyes. Hasta ahora, las leyes se han hecho sin tener en cuenta la perspectiva de género. Eran normas hechas por hombres y para hombres. Legislar con perspectiva de género significa elaborar nuevas leyes que tengan en cuenta esas diferencias con el fin de terminar con esas diferencias y garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos en igualdad de condiciones. No se trata de privilegiar a nadie, no se trata de dar ventaja a las mujeres, se trata de asegurar que todos, hombres y mujeres, estamos en la misma línea de partida, igualdad de oportunidades. En el seno de la ONU ya se han aprobado normas con perspectiva de género. La norma más conocida en este sentido, que incorpora la perspectiva de género, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación